Entonces, el teorema cuando t vale 1, que estamos probando Ramsey para hipergrafos, lo que dice es que tenemos puntos, ¿verdad? Vértices, y estamos coloreando conjuntos unitarios. O sea, estamos coloreando los vértices. Y entonces nos dice, tenemos R colores, queremos K del mismo color, y este es el principio de Palomar. Tome N igual a K menos 1 por R más 1. Otra forma de enunciar Palomar, o sea, Palomar nos dice que si tenemos este número, va a haber K más 1, bueno, en este caso K elementos del mismo color, y también sabemos que si hubiera menos, se puede pintar de forma uniforme para que no haya K del mismo color, ¿verdad? Entonces, t igual a 1, lo mencioné, pero no lo escribí, pongo aquí, t igual a 1, es el principio de Palomar. Principio de Palomar. Esto lo que quiere decir es que el teorema de Ramsey viene a generalizar el principio de Palomar. Es una versión más general de Palomar. T igual a 2 es Ramsey para grafos. Entonces es el resultado que probamos el viernes anterior. Y luego, bueno, vamos a probarlo ahora para Ramsey, vamos a probarlo para T general. Hagámoslo con 3 y la idea se va a generalizar para valores más grandes. Entonces, la idea ahorita era que metiera un poquillo las manos con lo que son hipergrafos. Ahora, ¿cuántos de ustedes han visto la definición de familia de conjuntos antes? Con familia de conjuntos se refiere a lo que un conjunto que tiene conjuntos. Exacto. Ujú. Entonces, familia de conjuntos, por ejemplo, en 150 familias de conjuntos. O sea, hablar de familias de conjuntos es lo mismo que hablar de conjuntos, básicamente. Entonces, realmente no es nada nuevo. De hecho, lo que estamos haciendo aquí, ilustrarlos nos va a ayudar para entenderlos. Entonces, ¿cuándo ustedes, en qué momento trabajaron familias de conjuntos y se preguntaron cómo se ve este conjunto, cómo se dibuja este conjunto? ¿Verdad? Pues digamos, en 150 uno dibuja tal vez la recta real o N, Q y esas cosas, pero usualmente uno no se pone a dibujar conjuntos. Sin embargo, uno sí puede dibujar conjuntos con objetos como los diagramas de Venn. Habría que ver qué es un diagrama de Venn, eso sí, pero filosóficamente cómo se define un diagrama de Venn. Pero si uno tiene los puntos, digamos, pensados en el plano, uno puede decir, bueno, aquí pensando en 3 uniforme, estaríamos hablando de tripletas, conjuntos que tienen 3 elementos. ¿Okay? Entonces, estas curvitas que están aquí pueden representar las hiperaristas. En este caso, aristas de 3 elementos. Entonces, lo que queremos probar es que existe un clic monocromático. Entonces, un clic se ve algo como así. Entonces, a la hora de dibujarlo, tal vez sí se ve un poquillo más complicado con tantos dibujos, ¿verdad? Cuando uno hacía el principio de inclusión-exclusión, a veces tenía 2 conjuntos, 3 conjuntos. Podrían hacer más, pero ya se empieza a hacer mucho molote en el dibujo. Pero igual, lo que podemos hacer es ver comportamientos locales. Eso nos va a ayudar un poco a entender el dibujo. No ver todas las aristas de un solo, sino a veces enfocarse en algunas aristas. Bueno, vamos a ver la prueba. Entonces, vamos a hacer 2 cosas antes de hacer la prueba. Uno, vamos a resolver, ver el caso
R igual a 2. Igual que en Ramsey, no nos vamos a molestar con muchos colores, porque hacer inducción en la cantidad de colores es lo más sencillo que hay. Entonces, vamos a mostrarlo con 2 colores, porque ahí está la carne de la prueba. Segundo, necesitamos definir el número de Ramsey para poder trabajar con él. Algo que habíamos hecho desde que empezamos la prueba era definir este número Ramsey. Entonces aquí el número lo vamos a definir como R Ramsey y arriba vamos a poner la uniformidad. Abajo podemos poner el número de colores. Entonces en este caso vamos a trabajar solo 2 colores, así que olvidémonos de esta R y pongámoslo así. Pero luego cuando hacíamos inducción, veíamos que era útil, de hecho podemos subir un momento. Lo primero que hicimos antes de hacer la prueba era, en vez de definir el número de RK, era agregue S y T, que puedan ser diferentes, donde pedimos S rojo y T azul. Y luego nos interesa el caso de que se llama el diagonal, donde S y T son iguales acá. Vamos a intentar hacer la inducción sobre 2 valores. Entonces vamos a defina RT de S, bueno, ya usamos letra S, T, entonces voy a llamarle K1 y K2. Entonces, lo que vamos a mostrar es que existe un N, que por definición el mínimo sería RT, R con una T de K1, K2, tal que toda coloración que va a ser con color rojo, color azul, de las aristas del clic de uniforme contiene una copia roja con K1 vértices o una copia azul de K2T. Eso es lo que vamos a probar, un resultado un poco más general, y para eso vamos a definir entonces RT K1, K2 como el menor valor de N. Hasta el momento se parece mucho a como empezamos la prueba del número Ramsey. En la prueba del número Ramsey habíamos separado un vértice, consideramos sus vecinos azules y sus vecinos rojos. Y usábamos básicamente el principio de Palomar, que es el número, el resultado de Ramsey para T igual a 1. Entonces también vamos a usar inducción sobre T. Entonces, vamos a supongamos el resultado es cierto para T menos 1. Entonces vamos a asumirlo por inducción. ¿Y qué es lo que hacíamos antes? Porque aquí ya no va a ser tan sencillo como hablar de los vecinos rojos y los vecinos azules. Ya que una arista, si pensamos, vamos a ver, aquí estamos pensando en T igual a 3. Entonces, ya no es tan sencillo como decir, aquí están los azules y aquí están los rojos, porque cuando tomamos 2 aristas, puede ser que algunas sean azules pero que haya, digamos, uno quería una roja.
Bueno, tiene algo así, pero luego también hay aristas que involucran un vértice a la izquierda y uno a la derecha. Entonces, ¿qué color tendrá esta nueva arista? Pero ¿cuál es la ventaja? Es que realmente cuando nosotros hacíamos esto, dividíamos en azules y en rojos, era para decir uno de los conjuntos es muy grande. Y entonces podemos agregar V y tenemos lo que queremos. Este aquí sería el V. Entonces, lo que nosotros necesitamos es un conjunto que sea compatible con V de alguna forma para poder agregarlo a este conjunto y que el conjunto sea suficientemente grande. Ok. Entonces, vamos a usar inducción sobre T-1, que es este valor que está aquí. Y lo vamos a probar. Una vez hecho eso, vamos a probar el resultado. Utilizando inducción. Sobre la suma K1 más K2. Igual que hicimos con Ramsey. Entonces, revisemos los casos base. ¿Qué pasa cuando alguno de ellos vale 1? Por ejemplo, RT. Bueno, pensémoslo en 3. ¿Qué pasa si uno de los vértices es 1? ¿Cuál sería el número de Ramsey? 3 uniforme. Si queremos o un clic de tamaño 1 rojo o un clic de tamaño K2 azul. ¿Cuál sería este número? ¿Cómo se ve un clic de tamaño 1? Se ocupa solo un vértice. Un clic de un vértice no tiene aristas. Entonces, por definición, es monocromático. Toda arista es pintada roja porque no hay arista. Y lo mismo si ponemos aquí un 2. Bueno, lo mismo, pero pasaría a 2. Claro, aquí suponiendo que K2 es por lo menos 2. Si K2 fuera 1, sigue siendo 1. ¿Y qué podemos decir ahora sí de este número? Si asumimos que K2 es por lo menos 3. ¿Cuál es el número de Ramsey? De 3 con K2. Ahí sí tiene que ser K2. Exacto. Porque tenemos K2 vértices o todo conjunto o toda tripleta es azul y ya estamos. O hay por lo menos una tripleta que es roja. Ajá. Y es el clic de tamaño 3. Entonces, lo que nosotros queremos hacer en la prueba, hacer inducción. Bueno, lo que hacíamos era, sabemos que el resultado es cierto para una cantidad menor de vértices. Entonces, suponga R, llamémosle XY. Voy a ponerlo ahorita como T, pero pensémoslo como 3. Suponga que este está definido para X más Y menor que K1 más K2. Okay, entonces, en Ramsey, en de grafos, habíamos usado K1 menos 1, K2 y K1, K2 menos 2. Pero en general, la prueba terminaba así. Aquí está V y aquí tenemos un conjunto muy grande donde encontramos o el clic apropiado en este conjunto grande o podíamos agregar V a ese conjunto. ¿Okay? Entonces nosotros queremos agregar V al conjunto que está aquí. Nos gustaría que este tamaño fuera, por ejemplo, digamos que si este conjunto fuera de tamaño K menos 1, K1 menos 1, K2, entonces el teorema de Ramsey nos diría o hay un clic azul aquí grande o hay un clic rojo. Entonces este sería o hay un clic de tamaño K2 aquí y ya terminamos, o hay un clic rojo con un vértice menos. Pero si agregamos V, tendríamos un clic más grande. ¿Okay? Y lo que ocupamos para poder agregar V es que V sea compatible con el clic.
O sea que cualquier pareja de vértices que agarremos aquí, si lo agregamos en una tripleta con V, o si pensamos en T en general, cualquier T menos un vértice que agarremos, si lo agregamos con V, siga siendo, todos sigan siendo rojos. Entonces, lo que vamos a hacer es algo parecido a lo que hicimos cuando probamos el resultado anterior, en el caso infinito, fue que definimos una coloración teníamos un grafo y definimos una coloración sobre los vértices. Entonces vamos a hacer lo mismo. Tenemos un hipergrafo y vamos a definir una coloración en hipergrafos con uniformidad más baja. Entonces, si estamos pensando en tripletas, lo que vamos a hacer es esto. Aquí está V, y aquí está pues, el resto del grafo, y entonces las tripletas van a formar una arista que puede ser roja con V, o puede ser azul, y basados en esta regla, nosotros vamos a definir un hipergrafo, un grafo nuevo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, por ejemplo, tenemos que la arista que une a V con 1 y 3 es roja. Entonces vamos a definir una arista roja de 1 a 3. Lo mismo 3 con 4 sería una arista roja. Y 4 a 5 sería azul, roja, perdón, otra vez. Aquí 4, 6 y V forman una arista azul, entonces aquí vamos a definir un color azul. Estos también serían azul. Y así, separando V, poniéndolo desde arriba, vamos a definir una nueva coloración sobre los conjuntos que quedan al remover V. Entonces aquí está V. Aquí estaría n-1, un vértice. Y lo que vamos a hacer es definir la coloración de acuerdo a las aristas que se formen con V. Oscar, una pregunta. Sí. Ahí vos haces eso, digamos, porque eran triángulos, eran 3 aristas. Pero si yo tuviera K aristas, entonces tendría que hacer ese mismo procedimiento con, bueno, K hiperaristas. Entonces, el procedimiento lo reduzco a K menos un hiperaristas, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, déjeme aquí hacerlo formal. Básicamente, tome un vértice cualquiera, digamos que voy a tomar V igual a N, ¿sí? Y dada una coloración que iba de conjuntos con tamaño T, en, bueno, 2 colores estamos hablando, vamos a definir una nueva coloración que va de los vértices restantes sin V, T-1, de nuevo a 2, donde el color de un conjunto A, el color nuevo va a ser el color de ese conjunto agregándole el vértice V. ¿Okay? Entonces el color de un conjunto aquí abajo, lo que hacemos es le metemos V, tenemos un conjunto de tamaño T, vemos el color que teníamos y ese color se lo vamos a transferir a este conjunto. ¿Ok? Y luego nos gustaría que este conjunto fuera suficientemente grande para encontrar algo así rojo, por ejemplo. O, si no fuera rojo, tal vez queremos que sea azul, pero azul sería algo de este tamaño, 2. Entonces, lo que vamos a hacer es, tome n, y este sí lo voy a hacer en tamaño 3, como el número de Ramsey, ¿verdad? Porque aquí,
como estamos haciendo una coloración de un grafo, vamos a usar el número Ramsey y lo que queremos es un conjunto que tenga un tamaño apropiado. El tamaño apropiado va a ser, este es el 3 con K1 menos 1, K2, coma el número Ramsey con K1, K2 menos 1. Y le vamos a sumar 1 por este vértice V. ¿Ok? Vean que cuando en t vale 2, estamos usando el número Ramsey de t igual a 1, que por el principio de Palomar sería la suma de ellos menos 2. Perdón, la suma de ellos menos 1. En general, tomamos n como el número Ramsey de t menos 1 y adentro le ponemos el número Ramsey de t, k1 menos 1, coma k2, y el número Ramsey de t, k1, k2 menos 1, más 1. Entonces en Palomar, el principio de Palomar es la suma menos 1, ¿verdad? Si uno tiene a más b menos 1 números, tenemos a que son azules o e que son rojos. O si no, tendríamos a menos 1 azules, a lo sumo, b menos 1 rojos, tendríamos a más b menos 2 elementos. Y este 1 para compensar el de afuera. ¿Okay? Vean que aquí, creo que puedo usar esto. ¿Esto? Sí. Vean que aquí, este número de aquí está definido, no importa qué le pongamos aquí adentro. Por inducción, t-1 existe para cualquier pareja de números. Entonces estos números pueden ser muy grandes, pero el número Ramsey ya está definido. Y ahora el t aparece, le estamos alimentando números que suman k1 más k2 menos 1. Entonces también ya están definidos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que podemos encontrar una copia. Existe un clic de R3 K1 menos 1, K2 juntos de tamaño, colgando los juntos de tamaño T, perdón, de tamaño 3, general, rojo, y un clic de K1, K2 menos 1, azul. Okay, los casos son similares. Estudiamos el primer caso. El segundo es similar. Entonces aquí tenemos V. Tenemos bueno, algo que vale decir, esto es en C', ¿verdad? En la coloración prima que definimos. Entonces aquí lo que tenemos es que cualquier pareja de vértices que agarremos con V van a formar una tripleta roja. Okay, entonces aquí hay la cantidad de elementos es KR3, 3, y bueno, cantidad de elementos, perdón, es R3 K1 menos 1, K2. Y entonces en realidad ya la coloración C' no nos interesa tanto. Bueno, la coloración C', mejor dicho, es la que nos dice que cualesquiera dos que agarremos junto con V forman una tripleta roja.
Entonces aquí este número es tan grande que nos va a dar dos opciones. O encontramos clic, o hay un clic, llamamos este conjunto, digamos que A. Entonces el tamaño, este sería el tamaño de A. Y entonces hay un clic de tamaño K2 azul en A. Y ya terminamos. O hay un clic rojo con K menos un vértices rojo. En este caso, pues en este arriba, listo, es lo que queríamos. Y en este caso, agregamos V. Entonces tenemos K1 vértices y cualquier tripleta roja, porque si la tripleta no usa V1 a V, entonces es roja porque este es un clic rojo. Y si usa V, es roja por la definición como escogimos el conjunto A. ¿Okay? Entonces eso, bueno, esa es la prueba para t igual a 3, pero cambiando el t a cualquier valor, aquí más o menos lo hicimos, obtendríamos el mismo resultado, usando n en general. Entonces ahora les quiero hablar de una aplicación de los números de Ramsey para un resultado geométrico. Problema. Pruebe que dados 5 puntos en el plano, siempre hay 4 que forman un polígono convexo. Okay. Entonces, este problema lo propone Esther Klein en alrededor de los años 1930, 34, por ahí. Porque ella tenía una solución que le parecía muy creativa. Creo que todo un cuadrilátero convexo es algo que se ve así, ¿verdad? Y uno no convexo se vería como así. Recordemos que, bueno, convexo quiere decir que si A, B pertenecen al polígono, entonces el segmento AB estaría contenido en el polígono. Cuando uno habla de cuadriláteros, tal vez recuerden que había 3 tipos. O sea, el cuadrilátero convexo, que está aquí, el cuadrilátero no convexo, y hay uno que es el reentrante, pero el reentrante sería un cuadrilátero que es como así. Pero este reentrante uno lo puede dibujar mejor. Uno lo puede dibujar como un cuadrilátero convexo. Entonces, en realidad, en ese sentido, los puntos estarían en posición convexa, así que no es importante. Bueno, por ejemplo, este de aquí también se podría dibujar como el cuadrilátero, este de aquí, este de aquí, ¿verdad? Pero sigue siendo no convexo. Entonces, lo de ser posición convexa no depende de cómo, o sea, lo que estamos viendo es si se puede hacer o no un polígono que sea convexo. Ok, entonces, ¿cómo podemos probar esto? ¿Alguien tiene alguna sugerencia, alguna idea? Un primer acercamiento sería empezar así como a probar algunos casos. Bueno, sí, por lo menos probar casos, hay que definir un poco qué van a ser los casos, ¿verdad? Porque hay infinitas formas de poner los puntos en el plano. Sí. Bueno, algo que vamos a agregar también en el plano, estos van a ser en posición general. Entonces
Entonces, posición general quiere decir que no hay 3 en una línea. En una recta. ¿Eh? Entonces, la forma que lo vamos a probar es con la envolvente conexa. O sea, los puntos son cubiertos por un polígono convexo, que puede ser así. Digamos, los puntos pueden ser como un pentágono. Los puntos pueden ser como, forman como un cuadrilátero. Bueno, aquí se ve muy rectangular, así que vamos un poquito menos rectangular. Digamos, podría ser que los 4 puntos estén en esta posición, o que los 4 puntos se vean como así. Uno puede formar un polígono, sacamos eso aquí. Uno puede formar un polígono que use los vértices, entonces se llama la envolvente conexa, y este polígono puede, bueno, va a ser un polígono, entonces tiene que tener por lo menos 3 vértices, y puede ser un pentágono, o sea que los 5 puntos estén en posición convexa, lo cual ya prueba el resultado, ¿verdad? Tome cualesquiera 4, y tenemos el polígono convexo. Hay un segundo caso, que es que la envolvente conexa es un cuadrilátero, entonces ya es un polígono convexo de 4 vértices. Y ya estamos. El único caso que nos da problemas es donde la envolvente conexa es un triángulo. Donde hay un cuadrilátero convexo, si los puntos tienen esta forma. Es el que forma como un trapecio, pero no me queda claro cómo decir eso en el caso general. Sí, bueno, O sea, porque aquí, sí, ¿verdad? Se ve como, o sea, en este dibujo sí, pero ¿qué pasa si cambiamos el dibujo? Y la respuesta está en esta recta. Mal dibujada. En esta recta. Hay 2 puntos adentro, entonces podemos dibujar una recta. Y aquí usamos que está en posición general. No hay 3 puntos sobre una recta. Entonces ya pasa por 2, no pasa por un tercer punto. Entonces esta recta divide los vértices del triángulo en 2 partes. Y hay una parte que va a tener dos vértices. Entonces esa parte que tiene los 2 vértices es la que va a formar el trapecio, ese polígono convexo. Acabamos de probar un resultado. ¿Qué es lo que hace uno en matemáticas cuando prueba un resultado? ¿Cuál es el siguiente paso? Tratar de generalizar. Ok, tratar de generalizar. ¿Cuál podría ser la generalización de este problema? De ahí, en primer intento es dados n puntos, entonces hay n-1 que forman un polígono convexo. No sé. Bueno, ahí está siendo un poco optimista, pero esa es por ahí va la idea. Dado n, entonces la pregunta es si existe un n tal que dados n puntos en el plano, en posición general, siempre hay n que forman un polígono convexo. Lo que vamos a ver ahorita es el teorema de Erdos-Ekers. Teorema. Lo que ellos prueban es que la respuesta al problema anterior es sí.
Existe un n grande tal que si tenemos muchos puntos en el plano, va a haber n que forman puntos en forma convexa. Y para nosotros que ya llevamos, bueno, esta es la tercera clase hablando de teoría de Ramsey, podemos encontrar cierta familiaridad con el resultado. O sea, dice que si hay muchos puntos, encontramos una subestructura que cumple una propiedad. En este caso es la propiedad de ser convexo. Su resultado es de 1934. 35, perdón. Creo que se publica en el 35. ¿Sí? Y ellos prueban que sí se cumple. Prueban bastantes cosas. Tienen dos pruebas de resultado. La que vamos a ver aquí es por teoría Ramsey. Entonces yo les voy a decir cuál es el número que vamos a agarrar y ustedes me van a ayudar con la prueba. Tome n igual al número Ramsey 4 uniforme de n con n. Okay, ahorita vamos a mejorar ese número un poco, pero empecemos por ahí. N es el número Ramsey de n con n. Bueno, podemos quitarle incluso una n. O sea, recuerden que cuando eran iguales solo escribíamos una n. Pero lo que dice esta cantidad de puntos es que si coloreamos los conjuntos de tamaño 4 con dos colores, siempre vamos a encontrar una estructura monocromática de n vértices. ¿Ok? Entonces, necesitamos una coloración, alguien que me ayude con eso. Coloreamos conjuntos de 4 puntos. Y tal vez como si es convexa o no es convexa. Ok. Entonces, digamos que la coloración de un conjunto de tamaño 4 va a ser rojo si está en posición convexa. O azul si no. Ok. Entonces, bueno, algo que estamos haciendo aquí es que, por supuesto que estamos pensando el resultado para n igual a 5, n mayor o igual que 5, porque ya para 4 lo probamos. Ok. Entonces, quiere decir que vamos a encontrar un clic monocromático. Existe clic monocromático. O sea, tenemos n vértices, cualesquiera 4 son, hagamos el caso 2 primero, azules. Ok, entonces hay dos casos. Empezamos con otro. Caso 2. Existe KN4 azul. ¿Qué me pueden decir en este caso? ¿Qué es un clic azul en esta coloración? Eso significaría que tenemos n puntos, tales que ninguno 4 de ellos están en posición convexa. Exacto. O sea, azul significa que tome cualesquiera 4, está en posición no convexa, ¿verdad? ¿Y qué podemos decir en ese caso? Eso no se puede. ¿Cómo empezamos esta parte? Probamos que dados 5 puntos en el plano, siempre hay 4 en posición convexa. Y aquí me están diciendo que hay n y no hay 4 en posición no convexa. Y n es mayor a 5.
y n es mayor a 5. Entonces esto no se puede. No se puede porque dados 5 puntos, hay 4 en posición convexa. Entonces vamos a hacer, claro, le puse casos, bueno, el orden de los casos no importa, pero iba a poner caso 1. Entonces el caso 1 sería donde hay un clic rojo. ¿Okay? ¿Qué podemos decir en este caso? ¿Qué podemos decir de un conjunto de n puntos? Tales que cualesquiera 4 están en posición convexa. Estaría tentado a decir que debe haber un subconjunto más grande de puntos en posición convexa. Ujú. O sea, yo pensaría que quiere, o sea, intuitivamente como que tiene que coincidir con la envolvente convexa, los n puntos, porque si hay un punto que caiga adentro, entonces como que me imagino que uno puede construir unos 4 que no sean convexos o algo así. Bueno, ahí ya, esa es básicamente la prueba. Los n forman un polígono convexo. ¿Por qué? Si no, sería algo así. Lo voy a dibujar más que escribirlo formalmente. Tenemos el envolvente conexa que usa a lo sumo n menos 1 puntos. Digamos que hay un punto aquí adentro. Y si eso pasa, nosotros podemos hacer una triangulación. Sí. Vamos a hacer una triangulación del polígono. La triangulación no pasa por los vértices que están dentro del polígono, ya que no hay 3 en una recta. Y entonces tome uno fijo, digamos un punto cualquiera. Va a quedar dentro de un triángulo ABC. Y no puedes, y este es una cuadrupleta que es roja, ¿verdad? Es roja, quiere decir que esto está en posición convexa, lo cual es una contradicción. ¿Okay? Entonces, la afirmación aquí en realidad es n puntos están en posición convexa sí, solo sí, cualesquiera 4 lo están. Esa es la prueba que tenemos aquí, básicamente. Entonces, este es el polígono convexo y ya terminamos. ¿Ok? Aquí les dije que podíamos mejorar esto un poco y es que realmente podemos haber tomado un 5 aquí. ¿Ok? Bueno, yo les quiero hablar un poquito más de este resultado. Solo un poquito más. Pero antes, quiero regresar a Ramsey. Ahora, Ramsey era matemático, lógico y economista. Ya, era en matemáticas y lógica, era filósofo y economista. La razón por la que él prueba su resultado, primero que todo veamos su resultado original, es porque él quiere ver los valores de verdad de unas fórmulas, o sea,
un contexto general, estudiar valores de verdad tipo IO de varias fórmulas juntas. Y entonces desarrolla este resultado. Entonces aquí pueden ver el teorema A, es el teorema de Ramsey infinito. Aquí habla de una clase infinita, habla de conjuntos R combinaciones, quiere decir que los conjuntos tienen tamaño R, y habla de clases, un número μ de clases, y sería la coloración en este caso. Entonces en su resultado tiene la prueba, bueno, él enuncia el caso infinito y el caso finito. Bueno, Ramsey era lógico, y aquí hay algo muy curioso, y es que la parte de teoría de Ramsey, o cierta parte de teoría de Ramsey, está en una intersección entre la lógica y la combinatoria. Pues hay varios de estos resultados que caen en esas dos áreas. Pero el teorema de Ramsey no habría sido descubierto o habría quedado escondido para la combinatoria por un buen tiempo de no ser por Erdős y Sekres. Este problema que está aquí, este artículo que está aquí, es donde ellos prueban el resultado que acabamos de ver, lo prueban de dos formas diferentes. Y la prueba que ellos hacen con teoría de Ramsey no es que ellos aplican el resultado de Ramsey. El resultado de Ramsey no era conocido. Lo que ellos hacen es que descubren nuevamente el teorema de Ramsey. A mí lo que me parece curioso no es tanto que lo hayan vuelto a descubrir, sino que se hayan dado cuenta que el teorema que descubrieron ya existía. Tengo una prueba que no usa Ramsey para nada, pero sí tienen esta otra segunda prueba que usa Ramsey, pero ellos lo redescubren. Y si ustedes recuerdan, las cotas que vimos de Ramsey al inicio, una de ellas era de Erdős y Sekres, viene de este artículo, cuando resolvieron este problema. Este problema que acabamos de ver se llama el teorema del final feliz, porque Esther Klein lo propuso en un grupo que tenían digamos que un club de matemáticas que tenían en Budapest. Y Erdős y Sekres llegaron con la solución después, unieron sus resultados, pero Sekres era un ingeniero químico y se trabajaba ahí un poquillo con el grupo, pero después del resultado pues estaba un poquillo más cerquilla del grupo, y pues no necesariamente es algo que directamente influenció, pero Esther Klein y George Sekres se llegan a casarse poco después de la prueba de este resultado. Entonces un resultado que de cierta forma los unió, un problema que propuso Esther y que resolvió junto con Erdős Sekres. Y bueno, la pareja de Sekres y Esther es una pareja que estuvo juntos mucho tiempo y que influenciaron la matemática en Australia. En realidad, digamos, la historia de ellos también es un poquillo complicada por muchas razones, pero ellos mueren en el 2005 con 95, 94 años y mueren como a unas horas de diferencia. Ahora, una última cosa, y es que, bueno, les comentaba que el resultado que vimos, la cota que vimos al inicio, cuando trabajamos números de Ramsey, la primera cota que vimos realmente es la prueba de Erdős y Sekres. Está por aquí, el 4 a la K. Es la prueba de Erdős y Sekres. Y bueno, aquí igual que el número de Ramsey, ya mostramos que existe un n. La pregunta es, ¿cuál es el valor de n? ¿Cuál es el valor de n grande? Bueno, aquí podemos definir en el problema de Erdős y Sekres, sea Sn el menor valor de n. En la prueba original, Erdős y Sekres básicamente prueban que este número es menor o igual que
2n menos 4, escojo, escojo n menos 2, que esta es muy parecida a la cota, es muy parecida a la cota que vimos con el número de Ramsey, porque la prueba es muy parecida. Con el Ramsey de 2 colores, ¿verdad? O sea, si uno usa la prueba de Ramsey de 4 uniforme, perdón, no 2 colores, sino de grafos, es muy parecido a ese número, pero si uno se va a la prueba de 4 uniforme, el color va a ser el número va a ser mucho más elevado. Y unos años después, que es como 1960, ellos consideran una construcción para probar que este número es por lo menos 2 a la n menos 2 más 1. ¿Ok? Y en la cota inicial, este número es más o menos 4 a la k, 4 a la n, perdón. Como la cota de Ramsey que vimos. Y entonces hay una conjetura de ellos que dice que este número que acabamos de ver, de poner aquí, es el correcto. Eso es hace 60 años. Y hay muchos avances en esta cota. Hay como 15 o 20 artículos dedicados a un avance. En algunos casos ha sido solo por uno. O sea, hay alguien que probó el resultado para un valor y luego lo probó para aumentarle uno más o réstele uno más, porque estamos hablando de la cota inferior, que es lo que hace falta. Y ahorita lo que va ganando es un teorema, una prueba de Andrew Zook. Esto es del 2016, donde él muestra que el número de Erdős-Ekers es a lo sumo 2 elevado a la n más 6 n a la 2 tercios logaritmo de n. Que es lo mismo que decir 2 a la n más o pequeña de n. Entonces lo que queremos es 2 a la n menos 2 y lo que sabe ahorita es un 2 a la n más o pequeña de n.